Bienvenidos. En la lección actual vamos a hacer una referencia a un trabajo empírico muy interesante acerca del análisis de reincidencia. Es una investigación del profesor Cid Moliné, es de 2007, está publicada en la revista de Derecho Penal y Criminología y pregunta: ¿es la prisión criminógena? Un análisis comparativo de reincidencia entre la pena de prisión y la suspensión de la pena. En el debate entre una política criminal más orientada a la prisión o una política criminal más orientada a la suspensión, nos interesa, a penas alternativas, nos interesa saber si un tipo de sanción u otro ofrece más visos de no reincidencia, porque si una pena nos acerca a la no reincidencia, deberemos trabajar más sobre esa pena que sobre otra. La hipótesis de partida de esta investigación es que comparativamente a las penas alternativas, la pena de prisión incrementa las posibilidades de que la persona reincida. Hay un tete-a-tete entre teorías del etiquetamiento y las teorías clásicas relativas a la intimidación que el castigo puede provocar en los sujetos. Un poco el pensamiento es decir, vamos a ver, si los sujetos se ven intimidados no van a reincidir porque ya han estado en la prisión. Y otra hipótesis sería, si los sujetos no van a la prisión sino que cumplen condena en una pena a través de una pena alternativa, al no sentirse etiquetados van a reincidir menos. Ese sería el juego que hay detrás de la presentación de la lección que estamos viendo, analizando ahora. En esta tabla aparece la muestra de donde se extrajo, o sea, el universo de donde se extrajo la muestra que se analizó en la investigación objeto de análisis. Aparece en esta tabla la muestra originaria, es decir, penas definitivas impuestas a condenados por Juzgado de lo Penal de Barcelona de abril y mayo del 98, y vemos en esta tabla dos círculos en rojo que indican un total de 241 sujetos y un total de 304 sujetos. Si vemos, hacen referencia la primera cifra a prisión, tipo de pena prisión, y la segunda cifra a la suspensión ordinaria. Se ha de decir que 62 sujetos de aquellos cuyo tipo de pena fue la prisión no fueron seleccionados porque no cumplían los requisitos establecidos a priori para ser seleccionados en ese colectivo. Por lo tanto, la muestra fue la suma de los sujetos que habían cumplido pena de prisión y los sujetos que habían cumplido una suspensión ordinaria, una pena alternativa. En esta tabla aparecen los datos de la muestra analizada. Se recoge que casi todos ellos son hombres, se recoge cuál es su nacionalidad, que en el 89,2% es nacionalidad española, se recoge si son adictos o no a las drogas. Vemos que en algunos totales no aparece los 483 sujetos, porque en algunas variables no se pudo acceder a la información general que se solicitaba, por lo tanto contamos con menos sujetos. A excepción de cuando hablamos de delito, que en vez de contar con un total de 483, contamos con un total de 504, porque había más delitos que personas condenadas. Por lo tanto, bueno, pues vemos que da fe esta muestra analizada de cuáles fueron los antecedentes, sin antecedentes o con antecedentes. El 55,6% de los sujetos no tenían antecedentes y el 44,4% sí. Si habían estado previamente en prisión, vemos que un porcentaje más numeroso, del 57,6%, no habían estado en prisión previamente. Y luego se habla de las penas, quienes estuvieron en prisión, el 37%, y quienes tenían suspensión de la pena, que eran un 63%. Bueno, pues aquí se analiza la muestra seleccionada del universo que hemos visto en la tabla anterior. ¿Cuáles fueron los resultados? De las 483 personas seleccionadas, personas de la muestra, reinciden 173 y no reinciden 310.
Esto equivale a una tasa de reincidencia global entre aquellas personas que pasaron por prisión y aquellos que se les había suspendido la condena, una reincidencia global del 35,8%. En esta figura aparece el tiempo de reincidencia y aquí aparecen los dos grupos, los dos colectivos, prisión y suspensión. Y sí que vemos que en el primer año pues hay un porcentaje menor y luego va subiendo. La secuencia, el análisis, cómo se realizó este trabajo de campo, fue recoger información hasta 8 años. Y a partir de esos 8 años, quien no había regresado porque hubiera cometido otro delito o no había reincidido, pues se consideraba fuera de la muestra. Todas las personas que reincidían eran porque habían cumplido ese criterio en ese periodo de 8 años. Por eso aparece aquí el tiempo de reincidencia. Pero una cosa muy interesante es que al comparar, en este gráfico se ve claramente los dos grupos, grupo prisión, grupo suspensión, pena alternativa, sí que vemos que es en un tiempo mucho más diferido el tiempo de reincidencia por penas, porque la secuencia, la dimensión naranja, vemos que surge, también hay un porcentaje considerable, pero vemos que es durante muchos más años mantenida, no así como la reincidencia en aquellos sujetos que habían sido sancionados a pena de prisión. En este caso, la línea verde es pronto la escalada de reincidencia se incrementa, se diferencia de la línea naranja. Además de este resultado tan interesante, vemos en esta figura que ofrece resultados acerca de la probabilidad de reincidencia en función de la pena impuesta. Bueno, pues se tuvieron en cuenta 3 categorías: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. En la figura se puede observar que se incrementa la probabilidad de reincidencia en los 3 grupos cuando se condena a prisión. Si bien cuando hablamos de personas con riesgo bajo, el porcentaje de reincidencia es más elevado en aquellos sujetos en prisión con relación a personas de riesgo alto, sí que se puede afirmar que en los 3 bloques la probabilidad de reincidencia en función de la pena impuesta es mayor cuando nos referimos a pena de prisión. Por lo tanto, este dato también es relevante porque pone de manifiesto que la reincidencia y la pena de prisión van más unidas que penas alternativas y reincidencia. Conclusiones. Bueno, en este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de reincidencia entre 2 grupos de personas, unas condenadas a penas de prisión y otras a suspensión de la pena, con el objetivo de determinar si la condena a prisión incrementa el riesgo de reincidencia. El resultado de la investigación es positivo, pues una vez considerados los factores que afectan a la reincidencia, el hecho de castigar a una persona a prisión en vez de a suspensión de la pena aumenta de manera significativa la probabilidad de que esta persona reincida en un futuro. Por lo tanto, los datos nos vienen a decir que la reincidencia en aquellos sujetos condenados a prisión es mayor que en aquellos sujetos a quienes se les ha suspendido la condena y por tanto han disfrutado de una pena alternativa. Por lo tanto, sí que volviendo al inicio de la lección, cuando hablábamos de teoría de etiquetamiento, teorías clásicas de la prevención especial intimidatoria, sí que vemos que el etiquetamiento parece ser una teoría que tenemos que tener en la mano si queremos combatir la reincidencia y trabajar para que las personas se sientan menos etiquetadas y así reincidan en menor medida que aquellas personas que se les etiqueta para cumplir condena en centros penitenciarios. Por lo tanto, pues es una ventana de aire fresco a penas alternativas, ¿no? Ofrecerles la relevancia y la importancia y cómo se puede trabajar con ellas también en materia de reincidencia. No perderlas de vista y no focalizar nuestro interés exclusivamente en la pena de prisión. Nada más, muchas gracias por su atención.